¿Quieres oír algo salvaje? Bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy Víctor y el día de hoy veremos el top 10 de las historias más locas de artículos en el precio de la historia. Para esta lista, veremos los objetos con las historias más extrañas o de mayor importancia histórica que han llegado a la famosa casa de empeño de oro y plata de Las Vegas. Como siempre dicen, nunca se sabe qué va a entrar por esa puerta. Número 10. El Ford Bronco blanco de O.J. Simpson. This isn't just any SUV, it's the SUV. It's the one 95 million people saw on TV, doing what I'm about to do right now. Como Rick menciona, todos aquellos que vivieron en 1994 recuerdan dónde estaban cuando ocurrió la famosa persecución de O.J. Simpson a baja velocidad. La persecución que se transmitió por televisión vio al exestrella de la NFL huyendo de la policía en la parte trasera del Ford Bronco blanco de su amigo y que duró unos 90 minutos. Rick no podía creerlo cuando el todoterreno llegó a esta tienda e incluso tuvo la oportunidad de darle una vuelta. You think OJ wore a seatbelt? I highly doubt it. Pero con el dueño pidiendo 1.3 millones de dólares por él, Rick decidió pasar. I'm gonna pass on it. Okay. With something like this, it's so much of a gamble because there's nothing to compare it to its price. Es una pena que no lo compraran junto con la estatua de O.J. Simpson que Flavor Flav trajo en esa época. Habrían hecho una gran compra en conjunto. Número 9. El coche de Wayne's World. ¡Hora de la fiesta! ¡Excelente! So this is it. This is the car. This is the Wayne's World car. A cualquiera que le guste Saturday Night Live o sepa de cultura pop en general, sabrá de Wayne's World y de los grandes seguidores que tuvo en los 90 e incluso en la actualidad. El AMC Pacer de 1976, alias de Myrt Mobile, que aparece en la película, fue realmente memorable por sus calcomanías con llamas y por el hecho de que apareció en la famosa escena musical de Bohemian Rhapsody. Cuando Rick estaba en Orlando, contactó al dueño, quien compró el auto en un museo. Ofreció vender el dañado Pacer a Rick por $15,000, pero finalmente se decidieron por $9,500. I'll give you $9,500. You got a deal. Damn. Y Rick gastó mucho más para arreglarlo. Tonterías. Whoa! Dude, this is sweet. What do you think, son? It's still the ugliest car in the history of the world. Número 8. Las huellas digitales de Saddam Hussein. Okay. Definitely something different. Yeah. Como regla general, Rick no suele comprar cosas que pertenecían a gente realmente mala, pero al ver que la captura de Saddam Hussein era algo que Estados Unidos celebraba, decidió echarle un segundo vistazo a esto. But this represents a major victory for U.S. Armed Forces, and that's pretty cool. But still, putting a price on something so creepy won't be easy. Un tipo que estuvo involucrado en el arresto de Hussein entró a la tienda con una copia certificada de las huellas dactilares de Hussein, que fueron tomadas cuando fue capturado en 2003. Según el dueño de estas, se las regalaron, y él quería cobrar $10,000 por ellas. Rick ofreció $1,500 y al final no pudieron hacer un trato. Well, thanks for bringing it in. It was pretty neat. Yeah, thank you. Have a nice pleasure. Well, we weren't able to make a deal today. I'll probably just hang on to them. For now, they'll probably just go back up on the wall in my office. Número 7. Estatua de Super Mario. Hey, Chum. What's up? Check this out, man. Hey, it's Mario. Como personajes icónicos, Super Mario es uno de los más apreciados y como resultado es comprensible porque los Pawn Stars querían tener en sus manos cualquier cosa relacionada con Mario. Cuando un tipo entró a la tienda con una enorme estatua de la legendaria figura del juego, Chumley se enamoró de ella. Anyone building a home theater or a game room would go crazy for something like this. So if the price is right, I'm all over it. Al parecer, su propietario César ganó la estatua después de vencer a uno de sus amigos, que era dueño de una sala de juegos, en un juego de Mario Kart. ¡Qué premio! El tipo dijo que hubiera sido feliz con $100, pero terminó recibiendo $550. Esas son muchas monedas para alguien como Mario. So, all right. I'll meet you at the corner. Whee, Mario. Número 6. Pistola impulsada por líquido. Los chicos han visto todo tipo de armas extrañas que han llegado a la tienda, pero esta era una de las más raras. The guy brought in a really weird compressed gas gun
and I've never seen anything like it. Teniendo a un experto en antigüedades para que se asesorara sobre la historia del arma, se reveló que era una pistola que usaba líquido, creada por un inventor. Pero no usaba agua, no, usaba ácido carbónico líquido, que se expandía en un gas y permitiría a la pistola disparar balines. If you gave me an unlimited supply of money, I couldn't find you 50 of these things. They made under 500. And I'd be surprised if there were 100 left. So. All right, so the big question, what's it worth? Esta cosa era muy rara y solo habían hecho 500 de ellas. Sin embargo, el experto Craig Gottlieb dijo que él solo había visto 3 en su vida. Desafortunadamente para su dueño, estaba valorada en $3,000 y Rick se la quitó de las manos por $2,500. I guarantee you, if you lined up 1,000 airgun collectors, none of them would have this pistol in their collection. Número 5. Disco promocional de los Rolling Stones. Antes de que todo se hiciera online, los artistas musicales solían entregar demos y pistas promocionales a las estaciones de radio en los días del vinilo. Y ahí es donde se origina la historia del siguiente artículo. En los años 60, los Rolling Stones buscaban venderse a las estaciones de radio y por eso crearon un disco promocional. This is one of those weird records they go crazy for. They printed hardly any of them. Right. You want me to unwrap this for you? No, don't do that. El dueño pedía $4,000, pero después de que uno de los amigos de Rick entró a examinarlo, encontraron que era una copia de dicho disco promocional. This one is easily found on the internet for about $150. All right. Once again, I'm the bubble burster. Sin embargo, lograron llegar a un acuerdo en el que Rick se lo compraba por $65. You don't see these around. I mean, it's vinyl. You know what? I'll give you the $65 for it. Okay. Okay. Número 4. Primer ejemplar de la revista Playboy. Independientemente de que te guste la revista Playboy, no puedes negar su popularidad en todo el mundo. How do you know so much about Playboys? Trust me, chum, I know. Su legado comenzó en 1953, cuando salió el primer ejemplar con Marilyn Monroe. En ese momento, ella era una estrella de cine importante, pero su aparición en el artículo de Playboy, que se produjo después de que un fotógrafo vendiera sus fotos de desnudos a la revista, impulsó su perfil de la noche a la mañana. The studios thought it was just going to ruin her, it was going to ruin the movie. But the great thing was, Maryland, she just played it off. And she just went, yeah, that was me. You ought to buy the magazine. El dueño de la revista se la dio su padre, que la compró en aquel entonces, y aunque el dueño esperaba $2,000, hizo un trato con Rick por $1,400. This is awesome. I could probably double or triple my money, but I think I'm going to keep it in the case for a while because it's going to bring people in the door. Número 3. Juego de sacacorchos Bridgewater. La prohibición fue una época miserable en América para casi todo el mundo, así que cuando llegó al final de la década de 1930, esto se celebraba en todas partes. 1932 Bridgewater corkscrew was developed by Horace Bridgewater, really to prep the country for the end of Prohibition. Pero antes de eso, la gente estaba amargada y curiosa. I guess even back in the day they were popping bottles. De ahí, este sacacorchos Bridgewater fue hecho especialmente para parecerse a Andrew Volstead, el tipo responsable de hacer que se aprobara la ley de la prohibición. This guy was hated by everybody. Yes. He was hated by people who drank alcohol because he made it illegal. Exactly. He was hated by the people who didn't drink because now there's so much crime going on. El juego contiene un sacacorchos, un tapón de vino y un vaso de shot, además de una caja miniatura de ataúd. El tipo que la llevó se fue con $325 y la tienda obtuvo una pieza única de la historia. Número 2. Un submarino robado. El siguiente artículo es un poco diferente, y no por su historia, como dónde y cuándo fue hecho, sino por quién fue el dueño. All right, I got to admit, this is the first time anyone's brought a submarine to my shop. Where in the world did you get this? El submarino de un hombre fue presentado en el programa en el formato habitual. El propietario apareció y Rick hizo un trato, pero después de comprarlo por $3,000, Rick descubrió que era robado. Don't you tell the old man anything about this. My lips are sealed. Un abogado que estaba viendo el programa afirmó que pertenecía a un cliente suyo y que había sido robado previamente. Aparentemente la dueña, Lynette, no sabía nada de esto. Finalmente la policía reclamó el submarino y lo devolvió a su legítimo propietario, dejando a Rick con una sensación de vacío en el estómago. I still want an apology, guys. Yeah. Bug off, son.
I deserve an apology. You do not. Yes, I do. Be a cold day in hell. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Caja de puros de Kennedy. Cuando se trata de los presidentes más memorables e icónicos de Estados Unidos, John F. Kennedy está sin duda a la cabeza, y cualquier cosa relacionada con él que entre en la casa de empeño siempre será de interés de inmediato. This is John F. Kennedy's cigar box. Sure is. And inside are the remaining unsmoked cigars. Estábamos considerando la invitación al almuerzo de Kennedy para nuestra selección número 1, pero en vez de eso, nos decidimos por su caja de puros. The box contains 11 hand-rolled cigars wrapped in clear plastic. What do we got there? 8. There's a few missing. Después de haber sido usada por Kennedy y puesta en su escritorio en el despacho oval, fue entregada por su ex secretaria y más tarde comprada por el dueño llamado Eric. JFK absolutely loved his cigars. And to actually have a cigar box that sat on his desk in the Oval Office is just one of those things I can only dream about. A Kennedy le encantaban los puros, así que el artículo es bastante especial. Lo suficientemente especial como para justificar un precio de $60,000, que es lo que se pagó. ¡Quédate con uno, Rick! ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos recientes de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones de nuestros últimos videos.